Tema de excusa que hemos puesto de la literatura en el proceso de cambio, que nos pueda dar su visión a partir de su obra literaria. Antes de pasar la palabra a Cecilia Di Marchi, quien va a ser la labor de moderadora de este evento, queremos agradecer a algunas personas y compañeras que han hecho posible la realización de este evento, a Edwin Mérida Designers, que son los que han diseñado un tríptico que les vamos a obsequiar. También queremos agradecer a Luis Pérez por la amplificación que gentilmente nos ha prestado. Queremos agradecer también al Café Caracol, que nos ha cedido el ambiente y está padrinando unos cuantos vinitos para la fase posterior. Queremos agradecer a la página de Anarquía Cochabamba, que es un blog a partir del cual hemos difundido este evento también. Bien, entonces voy a ceder la palabra a Cecilia para que ella modere este evento. Cecilia, por favor. Hola a todos, buenas noches, gracias por estar acá. ¿Me escuchan? Ok. Primero que nada, me imagino que todos conocen bastante bien la trayectoria de Claudio. Es nacido en Cochabamba en el 60, actualmente reside en Estados Unidos. Inició su carrera literaria más como poeta, de hecho hasta ahora algunas páginas lo citan como poeta más que como narrador. Sus principales libros publicados tienen un fuerte dejo autobiográfico. Entre los principales están Ejercicios de Memoria, El Señor Don Rómulo, El Exilio Voluntario, Diario Secreto, Madrid-Cochabamba, La Cartografía del Desastre, Muerta Ciudad Viva. Colabora con columnas en medios locales y gestiona 2 blogs, que son Le Coquenfer y Sugiero Leer, donde promociona la escritura de jóvenes autores que están invisibilizados en los medios tradicionales. Bien, quiero comenzar esta noche poniéndote una pregunta de la que hemos un poco hablado ya antes. Nos han puesto este tema y nos han informado de lo que tenemos que hablar amablemente, pero para poder entender bien de lo que estamos diciendo, primero quisiera que aclaremos a qué nos referimos cuando hablamos de proceso de cambio. ¿Qué es lo que ha cambiado? ¿Cómo y en qué medida hubo un cambio? ¿Qué piensas de eso, Claudio? Bueno, que ha habido cambios, los ha habido. El más importante creo que es la inclusión del indígena en la vida nacional, relativamente con la misma categoría del blanco o el mestizo. Sí, pero sin embargo creo que no es hechura del gobierno del MAS, sino es resultado de un proceso histórico que iba a venir de todos modos. El MAS o Evo Morales actuó como catalizador de esto. No podía postergarse más en la historia nacional el dejar al indígena de lado, siendo la mayoría del país. Proceso de cambio en sentido de reformas sociales, sí, algunas, lastimosamente esto ha derivado en otro tipo de oligarquía, sin un programa sólido. En realidad es simplemente una juntucha de arribistas de todas las tendencias que se están aprovechando del país y siendo el gobierno posiblemente uno de los más funestos de la historia boliviana. Gracias. ¿Cuál crees que es la repercusión, si es que la hay, de este proceso en la literatura? Como habíamos hablado, creo que los resultados en el arte del llamado proceso de cambio se van a dar de aquí a unos 10 años, entonces más o menos 20 años después de su inicio, porque lo que
lo que estaba ya presente, si bien autores, por ejemplo, en literatura han empezado a hablar de lo aymara, de lo indígena, se habla más que antes de eso, no es resultado directo del proceso este. Hay que ver a la gente, a los autores, artistas, pintores que nacieron dentro de él, que son los que van a mostrar los resultados del proceso social del que hablamos. Y en particular, ¿cómo crees que haya repercutido todo este proceso de cambio? Es decir, esta historia larga dentro de tu misma obra. Es decir, hay, yo creo, una huella en una transformación que se puede notar de diferencia entre Don Rómulo y Muerta Ciudad Viva, ¿no? En Don Rómulo es muy interesante la historia que presentas, que propones, que tiene que ver con el inicio casi de la República, y mientras que en Muerta Ciudad Viva estás proponiendo una urbe, ¿no? Una ciudad mucho más concreta, un tiempo mucho más breve también. ¿Cómo se presenta en el resto de tu obra? Sí, bueno, creo que en toda mi obra, yo vengo de una generación, quizá la generación de mi padre es la última de la Revolución Nacional, es la última en que llamemos la burguesía blanca es bilingüe, por ejemplo, que habla quechua. Ya la generación mía ha perdido el idioma indígena que los padres tenían por su lugar en las haciendas, la servidumbre y todo, pero el hecho de lo rural, urbano, todavía en mi generación es muy fuerte. Entonces, si ves mis libros, incluso el último, Muerta Ciudad Viva, hay esa no contradicción, ese conflicto entre lo blanco y lo indígena que es muy sólido en el señor Don Rómulo, incluso en El exilio voluntario, que es un libro que se desarrolla en un país extranjero, habla del tema, ¿no? Del indio, del blanco, de este gran problema que es en Bolivia el racismo, y que sigue siendo ahora, a pesar de lo que está pasando, ¿no? Lo que te iba a preguntar, hay una cosa que me parece muy interesante con Muerta Ciudad Viva, te lo comenté hace rato, hemos estado hablando antes de que llegaran ustedes, lo lamento. En Muerta Ciudad Viva, que ha sido publicada en el 2013, está ambientada en los años 80, ¿no? A mí me parece fascinante porque por entonces habíamos logrado un granito, que era la democracia, pero viene un largo desencanto, ¿no? Que viene junto con la gran crisis económica, que viene con el fracaso, en cierto modo, de un proceso que se esperaba que fuera de cambio muy profundo y que acabó con la llegada del neoliberalismo. Y es interesante que esta propuesta de desencanto venga en el 2013, donde también inicia otro desencanto que está relacionado con el proceso actual de cambio. La pregunta que te hice hace rato, que te la dejé pendiente, que me gustaría que escuchemos todos, es si en el 80 hubo el gran hito de la democracia, ¿cuál puede ser el gran hito de este proceso? Y bien, Muerta Ciudad Viva presenta un grupo de jóvenes de clase media desencantados exactamente del proceso democrático que comenzó en los años 80. Ya para el momento donde se desarrolla el argumento del libro, en realidad no quedan esperanzas, y es esta juventud que anda trashumando por el vicio, por el bajo fondo, por todo, porque no hay otra cosa concreta de la que aferrarse. Supongo que con la crisis del 2013 sucedería algo similar. Espero que haya novelas que relaten eso. Es el mismo desencanto, con sus variantes, por supuesto, circunstanciales, históricas, pero va por lo mismo. Hay en todas tus novelas, trabajas muchísimo el tema de la violencia, que es tan presente, que justamente tiene que ver con esto, ¿no? Con el racismo, con los pensamientos atávicos que han habido y que todavía nos cuesta tanto cambiar. Pero en particular me da mucha curiosidad sobre el tema de la violencia física, que es
tan fuerte, ¿no? Y también la violencia en cierto modo sexual que está marcada en tus novelas. La historia parece vista como una continua agresión, una violación, ultraje que parece perpetuarse entre generaciones. ¿Hay alguna forma de continuidad en esta generación del cambio? ¿Hay algún cambio en la visión de la violencia para ti? No creo, pienso que Bolivia es un país tremendamente violento, en apariencia sumiso, pero explosivo a la larga, violento en el racismo, violento en la situación de la mujer en la sociedad, violento en la educación, en todo. Y eso reflejo en mi obra, trato de exacerbarlo incluso, pasar del límite para hacerlo visible, casi palpable, ¿no? Pienso que continúa igual, que incluso vamos para peores momentos de violencia en un país ya de hecho violento y de una larga historia de violencia, incluso mucho antes de España, ¿no? Hay muchos de los autores que publicas en tu blog son autores marginales, ¿no? Que no estaban presentes, que no están todavía presentes en la literatura que consumimos. Justamente estábamos hablando de algunos de ellos. ¿Cuáles son los autores más interesantes que encontraste hasta ahora en tu trabajo como curador del blog? Hay un grupo de jóvenes en La Paz sobre todo y en el Alto principalmente, como Daniela Beranga, Rodrigo Urquiola, Villegas, Pérez, que tienen una propuesta muy interesante en una ciudad nueva, digamos, en el país, que se ha convertido en un foco de desarrollo económico y a la vez en un foco de desarrollo cultural con sus características propias, una de las cuales en el Alto sobre todo es la extrema violencia. Los libros de Daniela Beranga son con mucho más violentos que los míos, reflejan su sociedad, reflejan el desarrollo, el crecimiento de una ciudad gigantesca en ciernes que trae consigo explosiones sociales y de todo tipo. A Beranga y también Villegas y Rodrigo Urquiola la desarrollan muy bien. Es un grupo de jóvenes muy talentosos que todavía no tienen acceso al gran mercado, gran entre comillas, de publicaciones en el país, pero que creo que van a llegar ahí. Yo sé que desde Estados Unidos es muy difícil poder seguir todas las publicaciones nacionales, pero también al mismo tiempo de que hay este gran florecimiento del occidente, de las zonas más periféricas como el Alto y compañía, hay al mismo tiempo un grupo de gente que está trabajando, que eran del oriente del país, ¿no? Que casi todos ellos están como migrantes también en Estados Unidos, ¿no? Sí, cierto. Y también, no hablando propiamente de ellos, Bolivia siempre ha sido un país rosquero y la rosca no elude a los artistas. En la literatura boliviana hay una rosca muy bien formada de gente que se publica entre ellos, se critica entre ellos y no dan lugar, no dan espacio a jóvenes como de los que recién hablamos, ¿no? No sé si eso va a poder ser superado. Creo que se necesita un largo proceso histórico para dejar la rosca a un lado en nuestra historia. En el oriente hay gente muy interesante también, es otro tipo de literatura, creo que más expuesta al mercado exterior, mucho más que los de Occidente, distinta, pero también rica.
Me gustaría un poco que nos cuentes sobre tu exilio voluntario en Estados Unidos. ¿Qué estás haciendo allá? Bueno, ya no sé lo que hago ahí. Bueno, ha sido una vida de trabajo, de experiencia, digamos una continua lucha contra mí mismo, tratar de domeñar con brutalidad, con trabajos durísimos, las características propias mías venidas de nacimiento, de una familia de clase media, donde no hubiera necesitado ensuciarme las manos y todo aquello, ¿no? Es un combate. Voy a Estados Unidos no a hacer la América, sino como una forma de combatirme a mí mismo, todo lo que yo soy. Creo que lo he logrado a medias y pienso que ha llegado ya a un tope, a un fin que ahora hay que variar, hay que cambiar. En medio de ese trabajo que has estado haciendo y que tenemos algunos registros, ¿no?, de tus sándwiches y las toneladas de cebollas picadas, ¿cómo consigues desarrollar la literatura? ¿Te da el tiempo? ¿Consigues leer? ¿Cuáles son tus prácticas ahora? No mucho ahora, porque bueno, este último año he estado trabajando casi 20 horas diarias, entonces si tengo que dedicar 3 horas a dormir y 1 hora a prepararme, es muy difícil que lea. Sobre todo escucho música ahora en los intervalos de trabajo, pero no siempre ha sido así. Lo he afirmado muchas veces, escribo cuando puedo, no cuando quiero, y estoy llegando a un momento en que creo que necesito ya escribir cuando quiero. Entonces hablamos otra vez de un cambio de posición vital, ¿no? Eso está genial, ojalá. Ya de nuevo, con esa mirada que tienes desde el exterior, ¿no?, que sabemos que es fragmentada porque es poco tiempo el que tienes para seguir las noticias locales, ¿cómo ves el estado del Estado? Bueno, lo expreso, creo, de manera hasta brutal en mis columnas. Creo que estamos viviendo un gran fraude, a pesar de los logros que haya habido, no debidos al gobierno, sino al proceso histórico en sí, que han sido catalizados por el gobierno. Estamos viviendo una etapa de gran fraude que tiene antecedentes históricos en todo el mundo, y no sé cómo vamos a salir de esto. No hay visos muy halagüeños al respecto. En esta visión del Estado, ¿qué piensas del trabajo que se está haciendo con la Biblioteca del Bicentenario y el Centro de Investigaciones Sociales? Bueno, toda obra de compilación sirve. Cierto que no sé exactamente los parámetros que eligieron para escoger los libros del Bicentenario, pero creo que han sido explícitos en dejar de lado obras que de alguna manera no les hubiera caído bien al proceso, ¿no? Sin embargo, otra vez, está bien compilar, está bien publicar, por supuesto, aunque no sea completo. Virginia Young hizo una serie de artículos que hemos estado leyendo en estos días sobre la estética que predomina en el Estado plurinacional, sobre la estética que ha sido como un resultado del proceso de cambio. Hay algunos temas donde es más directa la repercusión de un cambio tan grande como el que está sufriendo Bolivia. Por ejemplo, en la parte visual, donde hay un énfasis, por ejemplo, en el trabajo de Mamani Mamani, que el gobierno está promocionando como símbolo del Estado, y también en la música. Tengo entendido que has escrito algunas cosas al respecto. Sí, bueno, en lo visual y en la música, por supuesto, porque es lo más inmediato, ¿no? Lo de la literatura vamos a tener que esperar, pienso, para ver los resultados.
quizá esa canción de los Carcas que fue tan criticada, Cara Bonita, yo escribí un artículo contrapuesto que se llamaba Culo Bonito, ¿no? Y creo que esa canción en sí es un retrato de la mediocridad que impera en todos los aspectos del gobierno. Es una cuestión trivial, tonta, engañadora, ¿no? Machista, por supuesto, sexista, que no va de acuerdo conmigo. Y en Culo Bonito quise justamente exponer lo contrario, lo que debía ser, en contraposición a esta basura. En unos pocos días vamos a tener una inauguración de probablemente el edificio más representativo de un periodo, ¿no? Un edificio gigante con sauna, sala de ejercicios, que está pensada para ser un palacio, para durar mucho tiempo para nuestro amado presidente. ¿Tú has visto alguna otra repercusión arquitectónica que haya sido tan interesante como esta? Bueno, si retomamos los textos de Virginia Ayllón, los cholets de El Alto, por ejemplo, que me gusta su colorido, me gusta su agresividad, representa en cierta manera la idea que tiene el Estado plurinacional del cambio, de hacer cambios radicales en todo. Sin embargo, Virginia lo explica muy bien como solo la representación ostentosa de una nueva burguesía que a través del colorido y lo estrafalario de su diseño intenta mostrar simplemente su riqueza, ¿no? Nada más. Comentabas hace rato que hay una inclusión del indígena con la misma categoría que el resto de los ciudadanos y que eso es una gran novedad del Estado plurinacional, en cierto modo, la incorporación política de grandes comunidades, pequeñas comunidades que de pronto tienen por primera vez acceso al poder y tienen representación política, tienen voz y voto, pero ¿hay una real integración del indígena? No todavía. Bueno, y es un proceso que empieza también con Gonzalo Sánchez de Losada y los municipios rurales, todo eso. Para mí la experiencia para ver esto fue cuando regresé en cierta ocasión de Estados Unidos. Recién se había inaugurado el gobierno de Evo Morales. Fui al banco y vi que en el banco había indígenas haciendo fila con la otra gente, siendo atendidos con la misma deferencia, todo. Y aquello fue chocante porque lo que yo había visto en mi niñez y juventud era muy diferente, ¿no? Entonces ahora, quizá obligatorio, había un respeto que tenía que darse en algún momento, era necesario. Genial. Es un detalle anecdótico, pero creo que retrata el asunto. Bueno, y estamos llegando al final de mis preguntas, así que dentro de poco voy a pasarle el micrófono a ustedes para que puedan hacer preguntas a Claudio. Hay una cosa que esta es con maldad, ¿ya? ¿Cuál? Lo siento. ¿Cuál crees que es la principal diferencia que hay entre la Cochabamba de Muerta Ciudad Viva y la Cochabamba después del 11 de enero? Bueno, hablamos de una misma violencia subyacente. No le veo ligazón directa. Solo es la de la violencia subyacente, que es una violencia de origen racial en el libro también, en muchas partes. No todo, pero en muchas partes. Y que fue el resultado del 11 de enero, ¿no? Estaba eso, por supuesto, latente y sigue latente. No es algo que ha terminado con el gobierno de Evo Morales. Al contrario, creo que
va a ser exacerbado en un futuro próximo, porque no, a pesar de ser un país indígena como somos, porque mucha de la gente que se considera blanca es mestiza simplemente, va a haber una explosión social muy aguda entre los grupos étnicos del país. No hablemos de clases sociales ni grupos económicos, porque la economía se ha movido en Cochabamba, digamos, la riqueza se ha movido del norte al sur en los últimos 20 años, ¿no? Entonces ya no hablamos de eso, hablamos del asunto étnico. Bien, hasta aquí llegaban mis preguntas. Les dejo a ustedes ahora la palabra. Me encantaría saber qué preguntas quisieran ustedes hacer a Claudio. Gracias. Bueno, acerca de qué opinas sobre algo así como una subliminal coerción elitista y clientelar del gobierno hacia todos los parámetros culturales por medio de los premios Avaroa. Bueno, hablábamos con Cecilia acá, no conozco muy bien los detalles de los premios literarios en el país. Cecilia me decía que el Avaroa era tal vez uno de los mejores. Había premios literarios en Cochabamba también que eran bastante buenos durante el gobierno del proceso de cambio, el gobierno municipal, y que han sido dañados con el gobierno municipal opositor, lo que es un poco contradictorio. No conozco muy bien, lastimosamente, esto del premio Avaroa. Quizás sería interesante más bien poner en contexto un poco del premio Avaroa y de lo que está sucediendo con cultura en el país. Como ya quedó establecido, Claudio está relativamente lejano y con muy pocas oportunidades para conocer muy a fondo los detalles que están sucediendo en cultura en Bolivia. Pero tenemos claro una cosa: la mayor parte del dinero que llega a manos de artistas llega a través de algunos premios, y estos premios no necesariamente son desde el área de cultura. El premio Avaroa, que es un premio que va a distintas áreas del arte, no necesariamente literatura creo que es ausente en este premio, tiene que ver con el Ministerio de Defensa, no es un premio del Ministerio de Cultura, ¿no? Y gran parte del resto de la financiación que llega a los cultores viene de otros ministerios, ¿no? Como por ejemplo el de planificación o algunos otros. El de cultura creo que es uno de los presupuestos más pequeños y el que menos se acerca a los artistas, así que es un poco difícil poder dar un contexto completo en tan poco tiempo. Es más, habría que hilar más fino y sería interesante para una siguiente charla. Hola Claudio, desde Textos para Nada, Virginianos, ¿cómo se ha acentuado tu literatura? Tú que has estado en Bolivia y en Estados Unidos, ¿cómo ha sido este proceso? Yo tu último libro no he leído porque no hay todavía, no he podido comprar, Muerta Ciudad Viva, pero quisiera saber este recorrido que tú has hecho, digamos, entre Bolivia y Estados Unidos, en esto de pasar desde, que yo te conozco desde mucho tiempo, desde que has escrito en un periódico hasta llegar a todo. Sí, bueno, Textos para Nada, Virginianos son textos breves que continúo escribiendo en Estados Unidos, en mis cuadernos de Norteamérica. No sé exactamente en qué momento decido pasar a la narrativa larga. Creo que fue cuando, leyendo Virginianos, vi que podía haber una continuidad entre textos breves para convertirlos en textos más largos, y es ahí donde, usando la técnica que usé en Virginianos de la brevedad, fui escribiendo párrafos o pequeños capítulos de novela que fueron conformando después una narrativa larga
Por eso ha habido críticas en el exilio voluntario de desfases o cosas así, que quizá son esos lapsos del cambio de un texto breve a otro, pero que en el argumento general del libro han quedado bien, porque es un libro que tiende justamente a eso, es un mosaico y destrozado, ¿no? Y del que hay que ir armando las partes. Sigue abierta por favor, por ahí. Claudio, tú no solamente has incursionado en poesía, en texto corto, en novela, también tienes un importante recorrido como crítico social, como casi antropólogo en algunas ocasiones, como crítico de arte, de literatura, de pintura, de música. ¿Cómo te concibes tú como autor dentro del proceso de cambio? Bueno, creo que toda mi obra, en realidad, la obra novelística sobre todo y la periodística, antecede a todo esto del proceso de cambio, son anteriores la mayoría al inicio del proceso de cambio, pero hablan de los conflictos que van a desarrollarse durante el llamado proceso de cambio. Esa contradicción, conflicto entre lo rural y lo urbano, el blanco y el indio, cosas que en realidad han estado presentes en la literatura y la historia nacional desde siempre, ¿no? que en este momento han llegado a una cima explosionaria, ¿no? Y todo eso está en mis libros desde siempre, desde antes. Yo quería hacerte una consulta, Claudio. Particularmente en Huerta Ciudad Viva lo que encuentro es una etnografía muy interesante de la ciudad de Cochabamba y del valle de Cochabamba, ¿no? Es decir, en el texto es posible reconstruir cómo era el paisaje del valle a principios de los 80, y cómo era la ciudad. Es una suerte de etnografía de la ciudad también de ese periodo. ¿Cuál es la importancia que tiene el paisaje, este valor que yo estoy señalando en tu obra en general? Mucho, Charlie, y me gustó mucho cuando escribiste acerca de esto, de lo etnográfico en Huerta Ciudad Viva, porque no fue escrito con ese criterio, ¿no? Pero luego de tu análisis fui viendo, y por supuesto se puede hacer un seguimiento acerca del desarrollo de la ciudad, del cambio paisajístico. Creo que se refiere mucho a lo que hablé de mi generación, que es una generación que tiene todavía muy vívido lo rural por los padres y lo urbano creciente. Entonces, para mí Cochabamba, por ejemplo, no solo es la ciudad urbana. Nosotros vivíamos en los extramuros, donde comenzaba la pampa, el campo, y aquello fue muy interesante, porque era la relación entre lo urbano y lo rural con la que habíamos crecido, y he visto a lo largo de los años que aquello se ha ido, como es lógico en toda sociedad, perdiendo. Por eso una búsqueda, un retorno etnográfico hacia aquello de la ciudad perdida es muy interesante, hacer ese recorrido de vuelta. Por favor. Buenas noches. Yo tengo una duda sobre cómo usted apoya a los escritores nuevos y cómo surgió esa iniciativa, y quisiera felicitarle porque yo escucho pocas personas que quieren apoyar a los jóvenes, y muchas gracias por ese apoyo. Bueno, a mí me gusta leer. Con los años he ganado cierto prestigio, entonces muchos autores jóvenes
se contactaron o se contactan conmigo enviándome textos así. Trato de leer todo lo que puedo, muchas veces no tengo tiempo, pero he encontrado cosas tan interesantes como esto de los autores salteños que tienen que ser difundidas, no queda otra, porque son parte de la expresión cultural boliviana, una muy importante parte de esa expresión cultural y que lastimosamente están siendo, si no denegadas, al menos puestas de lado, al lado. Tiene la palabra, por favor, si alguien más quiere intervenir. ¿Dónde vivías? ¿Dónde? ¿Dónde vivías en Cochabamba? Vivíamos, bueno, la zona se llama el Pujru, es abajo de Calacala, donde había una acequia grande que dividía prácticamente la ciudad del campo. Nuestra cuadra era casi la última de la zona urbana, ¿no? Estábamos muy cerca de la torrentera del Pujru. Es una suerte de fin del mundo, si queremos. Era, ya no. Chadi también vivió por ahí, un poco más allá. Claro, por más abajito. La misma acequia. No sé si importan las acequias ya ahora. No están contaminadas. Sí. Cuando llueve, Sí. se llevan barro. Claudio, buenas noches. La pregunta era, ¿en cuánto tiempo escribiste Diario Secreto? Diario Secreto fue una novela premeditada y la escribí no recuerdo bien si en un mes y medio o en un par de meses, contrariamente a El exilio voluntario que escribí en 11 años. Diario Secreto quería escribirlo, tenía bien delimitado lo que quería hacer en mi mente, algo en papel también, y resultó. Incluso la obtención del premio fue premeditada, porque en aquel momento no era persona non grata acá. Tuve que presentar el texto con un seudónimo de mujer y lo hice entregar aquí en Cochabamba, no lo mandé de Estados Unidos, entonces no había rastros de que fuera yo, ¿sí? Y resultó. Cuando abrieron el sobre, me contaron en La Paz con mi nombre, no les gustó mucho. Bueno, yo tengo una pregunta. Me parece muy interesante también cómo usa el blog para expresar todo lo que está aconteciendo. ¿Y cuál es esta visión que tiene sobre, por ejemplo, ahora la nueva generación de los booktubers, sobre todo lo que es esta nueva manera de comunicarse, ¿no? Yo creo que esto también ayuda o aproxima a muchas personas a conocer su obra, y especialmente a la gente joven que lo está contactando. O también esta relación como con el hipertexto, ¿no? O sea, ¿cuál es su opinión al respecto? Bueno, yo soy muy partidario de las redes sociales. Creo que ha sido la democratización de la información. Obviemos todo lo malo que hay ahí, es lógico que exista, pero manejándolo de una manera coherente resulta muy bien. En mi blog acabo de llegar a 1.100.000 visitas. Eso ha permitido que la obra de autores bolivianos como estos jóvenes sea leída en España, en Francia, en Alemania, y hay un intercambio de los lectores con los autores en Facebook, por ejemplo, donde pongo. Para mi propia literatura ha sido muy bueno. En España me ha abierto un campo muy grande, tengo una gran afición española, si quieren, debido al blog, sobre todo, a los blogs. Creo que es algo que se debería hacer más, por supuesto. Claudio, de pronto, no me acuerdo exactamente la fecha, dejé de verte en los periódicos, en la columna que tenías. No me acuerdo
cuál periódico, y es más, no me acuerdo de ese notable director o directora, a quien le pregunté, y por la zona de donde vengo, por mi barrio de donde vengo, las preguntas usualmente terminan con puñal. Entonces yo le dije, ¿qué pasa? ¿No es Klaus Kinski? Le digo, o sea, que tenga tendencia a la cropolaria y que le tire carajazos o putazos bien puestos. No, es que hoy día el país y... Bueno, me empezó a describir una especie de ambiente, este director, directora, una especie de ambiente 1918, donde todo el mundo podía expresarse, pero no sabía dónde iba a acabar las cosas. ¿Qué opinión tienes de este ambiente que se ha instalado en el país? También estuvo el mismo ambiente en la época de los rateros Kirchner, perdón por lo de rateros, creo que era un poco más. También se ha instalado ese ambiente en el Ecuador del señor Correa y de varios países, ni hablar de Venezuela. ¿Qué piensas tú de esto, de lo que está ocurriendo en nuestro país? Y bueno, en casos como el venezolano ya es directamente una intervención estatal. Creo que en Bolivia hubo mucho de autocensura, miedo al gobierno por parte de los directores o los editores. Yo escribí en todos los periódicos importantes del país y fui expulsado de todos, ignominiosamente. Incluso fui atacado por otros columnistas que hoy son opositores al gobierno de Evo Morales y que en su momento llamaban por mi crucifixión, ¿no? Caso, por ejemplo, el de... Bueno, ya no recuerdo los nombres, muchos de ellos, ¿no? Me pareció triste el asunto, porque creo que la libertad de palabra tiene que ser, sobre todas las cosas, protegida. Sigo escribiendo en El Día de Santa Cruz, que es un periódico menor, y alguna que otra vez algún texto cultural en uno de los otros periódicos, pero columnas solo en El Día, y se debió sobre todo a la autocensura, exceptuando un caso de una columna Tiempo de Soluciones, que ahí fui directamente atacado por la ministra Paco, por el vicepresidente, por el viceministro y por todo a quien desafía un debate público sobre mi libro Diario Secreto, al que calificó de racista, y le ofrecí un debate público acerca del racismo y de mi libro. Sobre eso no lo aceptó, por supuesto, porque no lo había leído. Buenas noches. Disculpas dobles, he llegado un poco tarde a la charla, pero también en lo personal he llegado tarde a tu obra, es decir, general, ¿no? Y mi preocupación es, mi pregunta está motivada por una preocupación. Es decir, lo que se llama esta charla, el título que le han dado, me recuerda un poco al concepto del realismo socialista, ¿no? En el que el arte, la literatura tiene que representar las pulsiones colectivas y demás huevadas. La pregunta es entonces, ¿cómo te sientes con respecto a estar o ser responsable de que tu arte tenga que representar algún tipo de realidad? Y si esto no es más bien contraproducente, en fin, los adjetivos que quieras, ¿no? Bueno, mi obra no representa en absoluto el proceso de cambio, por supuesto. El tema que propusieron acá los amigos era para ver si había algunas expresiones, cómo podíamos encontrar las expresiones que de alguna manera identificaran el poder del proceso de cambio sobre el arte en el país. Hemos visto que en la música y en el cine, sobre todo, es visible, en la literatura no todavía. Y va para eso, para una suerte de realismo socialista muy sui generis, pero esa es la idea que creo que el gobierno tiene de formar una nueva
una nueva expresión en el país. Hace un mes debe ser, leí una columna de la Lupe Caguías. Qué interesante la observación. Decía, culturalmente, en cualquiera de las musas que hay en la cultura, ¿qué ha dejado el proceso de cambio? Y comparaba lo que ha dejado el 52. Mineros lectores, teatros fabulosos en las minas, obras, escritores de la revolución, no solamente los de clase media o la punta de la pirámide social, que siempre yo les digo los bordadores de los escudos de Bolívar. No, había gente de todos los niveles que escribieron durante la revolución y después de la revolución. Y se preguntaba, ¿qué ha dejado, comparando los 12 años del MNR del 52 con los tantos años ahora de los azules? Y se preguntaba, ¿qué ha dejado? ¿Qué hay en el Chapare? ¿Qué hay en los Yungas? ¿Qué hay en los lugares donde el MAS obtiene cuantioso apoyo en votación libre, por lo pronto, en las llamadas electorales? ¿Qué ves tú de esto? Bueno, creo que no ha dejado, no mucho, al menos o nada. En los Yungas recuerdo un texto de Miguel Sánchez Hostiz que retrata una camioneta bajando a Coroico, si no recuerdo, con un jacuzzi de lujo ahí cargando. Eso es lo que ha dejado el proceso de cambio. Ese es el tipo de cultura que está dejando el proceso de cambio, ¿no? Sí, lo sintético, lo trivial, la cara bonita de los carcas, esa es la expresión cultural del proceso de cambio. No, por supuesto, nada comparable a lo que hablabas de los 12 años del MNR, de toda esa playa de escritores de todos los sectores sociales que escribieron sobre aquello, y que sí ha quedado como un hito de la literatura nacional. No veo tal hasta ahora, al menos aquí. Claudio, me gustaría que nos hablaras un poco de tu experiencia en este nuevo género de la literatura a cuatro manos, por un lado, y por otro quisiéramos saber qué proyectos tienes de aquí en adelante. Bueno, dos libros de literatura a cuatro manos, uno de crónicas bolivianas con Roberto Navia, que me pareció muy interesante. Tratamos de ubicar temas y escribir sobre el mismo tema ambos, o algo más o menos relacionado. Creo que salió muy bien. Se podría dividir, por supuesto, en dos libros, cada uno para cada autor, pero fue muy agradable ir leyendo e intercambiando opiniones sobre los textos que escribíamos con Roberto. Sucedió lo mismo con Pablo Cerezal. En este caso la idea de hablar de dos ciudades, su ciudad Madrid y la mía Cochabamba, encontrar puntos de convergencia, sobre todo en el desastre que arrebata ambas ciudades. Muy bueno, me parece que es un acto de, ¿cómo te diría?, profiláctico, escribir con otro autor, ser leído por ese autor, criticado y publicar al mismo tiempo que él sobre un tema común. Proyectos nuevos, una novela sobre el narco chico, por llamarlo así, en el sur de los Estados Unidos y norte de México, en Laredo, Texas. Lo interesante de este libro es que lo estoy escribiendo casi exclusivamente en la jerga del narco, y no pienso poner un glosario para explicar, sino quiero que el libro sea entendido en su contexto, a pesar de que
que tú no sepas, por ejemplo, que meco es el olor que deja el sexo, el sexo en el ambiente de un motel. Con el contexto, con la lectura vas a entenderlo, ¿no? Entonces vas a saber que meco es el olor del sexo que queda en un cuarto, ¿no? Es bien interesante. Para eso felizmente cuento con amigos del gremio, por decirlo así, que me están asesorando en eso, y he adquirido la práctica de hablar en jerga como la suya también, porque me gusta, me interesa mucho todo esto de la lengua, lo lingüístico, las posibilidades. Bien, no sé si hay alguna consulta más para ir cerrando esta conversación. Pues yo tengo, Anita, en tu obra aparece esta afinidad por la movida anarquista libertaria. En Virginianos cuentas tus visitas a los centros sociales en Europa, y en varios textos aparece esta. ¿Cómo ves tú el panorama en general de esta movida a nivel internacional, y en el caso boliviano, si has conocido algo? Bueno, creo que el anarquismo en Bolivia, que fue siempre existente desde los tiempos de los viejos sindicatos a principios del siglo XIX, ha adquirido una nueva forma aquí con la juventud, sobre todo, y diversas maneras de expresarse, ya sea en ecologismo, en otros campos. Es algo que no existía en la época que nosotros estudiábamos, por ejemplo, donde la división era entre fascistas e izquierdistas en general, ¿no? Más bien el anarquismo entonces era considerado, según los términos stalinianos, como una expresión pequeño burguesa, si recuerdas, ¿no? Bien, entonces agradecemos la presencia vuestra, agradecemos a Claudio, por favor, para reconocer su participación. Como corolario, Mauricio quiere hacer una lectura de un pequeño texto que preparó para la ocasión. Mauricio Bagatín, que también está escribiendo en el blog que está promovido por Claudio. Bueno, agradezco, Claudio, que me ha permitido publicar algunas acuarelas que de reflejo poco retrae su literatura, en este caso, y un poco la época que estamos viviendo, este proceso de cambio. Aquí en los trípticos que vamos a distribuir o que ya han recogido ahí a la entrada, ya son resumen un poco de la literatura de Claudio, y nos introduce en los que espero he podido resumir en estas pocas y breves palabras, ¿no? Estamos en un local que se llama El Caracol, y he robado esta cita a un autor que ya ha citado el Claudio, que es Miguel Sánchez Hostiz, y dice: el Caracol es la casa de los ecos. No un vago rumor a la noticia manipulada, ni la filfa, el eterno cacareo tonto, ni la resonancia o la repercusión. Aquí muchos lo han conocido y poco lo han leído. Como si no hubiera existido una sociología descriptiva, el ácido escritor se debe ensuciar con el trabajo artístico, porque lo quiere y lo apasiona. Y se introduce en el vientre de la ballena, a donde es necesario estar loco para ser claros. Esta es una cita de Pierpaolo Pasolini, que dedicó una poesía a Picasso. Y sigue: penetra el paraíso habitado por diablos, el infierno de almas ya pequeños burgueses, se sumerge sin restricciones y escribe libros
que pueden no ser constructivos y serios, libros que pueden tener un solo valor, el valor literario. El ácido escritor vive y se acerca a lo que la gente de verdad siente. Dicen que de aquello que has amado mucho solo se escribe bien cuando lo has perdido del todo. Cosas, ciudades, lugares, personas, objetos, salud, ganas. Esta es una cita misma de Miguel Sánchez Hostiz, extraído de Chutiago. Y sigue: del hombre hay que mitificar si existe la obra. Su vida es otra cosa, vagabundeando alrededor del mundo o simplemente haciéndole el amor a una mujer, tal vez sembrando cada día un árbol y admirando el imperceptible aleteo de un colibrí. Ayer el 68, el 77, hoy los sueños de nuestros hijos, para muchos los de los nietos. La literatura de Claudio es inflexiblemente defensora de la libertad frente a los ultrajes del hombre, a los ultrajes de las masas. Y la literatura tal vez es esto, una exagerada falta de inocencia que sabe mucho sobre los hombres.